Como, Sí, un cosito similar de ti. no, no, Doble. Listo, peor. Sí. no tengo uno de esos punteros. Pero, Soy hijo de la pero que si enchufáis y empezó a hablar como de que la pantalla sea touch y funcione casi como una es como la no, no está más. Puede ser igual. Eso no será sí. La oriente de perfecto. Queda mal, pero como es que ya. Es casi un minuto. Perdón. Ya. Eh, bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá. Gracias también a los organizadores. Ah, bueno. Eh, Gracias por estar acá. Gracias, Roberto, por venir a presentar. Bueno, todos conocen a Roberto. Para el público que está online, quizás no lo conocen. Roberto es sociólogo y estudiante de doctorado en sociología acá en la Universidad Católica. Está en etapa ya final de su doctorado, trabaja bajo la supervisión mía y escribe un artículo que está, a pesar de que yo estoy de coautor ahí, esto es principalmente mérito de Roberto y trabajo de Roberto. Eh, y bueno, hoy ya nos va a presentar este artículo que está en progreso, que ya ha sido presentado en varias partes antes, pero cada vez que cada iteración tiene cosas nuevas. Así que hoy día Roberto nos presentará la última versión. Sí, ya, bueno, gracias. Sí, bueno, Mauricio, bien humilde, también dice que no es trabajo mío, pero yo le agradezco mucho por el tiempo que he estado, así que eso, he aprendido mucho. Yo también, bueno, eso, bueno, ponemos la rama, pero bueno, hoy día voy a presentar este trabajo que se llama, bueno, ha tenido varios nombres, pero tiene el nombre del Explanandum, que es la inglés Asymmetric Trajectory Channeling, o ATC, como después lo volveré a mencionar. Lo parto definiendo inmediato con precisión para que no haya confusión. Este trayectoria asimétrica o canales de trayectoria asimétrica o en mejor Asymmetric Trajectory Channeling no es un mecanismo, por supuesto, ni micro ni meso, sino que es un explanandum, eh, mejor definido como una regularidad macro eh, estable, por lo que he encontrado en todos los ejercicios de robustez que he hecho, y reproducible. Eh, y bueno, trata acerca de cómo se difunden los requisitos en términos de skills, los requisitos, skills y otras cosas más que después puedo profundizar. No son solo skills, pero en total son 160 requisitos que se van difundiendo entre ocupaciones, en una red ocupacional. Y cómo es que esa difusión preserva jerarquías de estatus que han sido observadas anteriormente. Yo construyo en base a evidencia que hay reciente eh, acerca de cómo es que se constituye o sea, cuál es la forma que tiene esta estructura de ocupaciones y habilidades. Y la contribución que nosotros hacemos acá, o bueno, yo acá, Mauricio, o nosotros dos, la contribución es medir la regla de propagación, ¿ya? Y mostrar cómo es que esta regla de propagación interactúa con la estructura y con brechas direccionales de estado. Esa es la contribución fundamental. Eh, lo que nosotros, bueno, sabemos es que los mercados laborales son muy dinámicos. Eh, Muchos autores hablan de esto. Últimamente he tenido una lectura bien influyente de Acemoglu que me ha hecho pensar en todo esto.
Y bueno, sin embargo, suelen reproducir desigualdad, por supuesto. Eh, y en específico acá, lo que a mí me interesa es que es la mezcla de habilidades requeridas se mueve, va cambiando, pero y eso, perdón, nosotros sabemos que la mezcla de habilidades está, por decirlo de alguna manera, estratificada. Eh, Hay clústeres marcados, ya se los voy a mostrar, pero desconocemos las reglas que gobiernan esa propagación, ¿ya? En el tiempo. Y eh, nuestra apuesta es que si entendemos esta regla, entendemos por qué también la movilidad ocupacional no siempre se traduce en movilidad de estatus. Ahora bien, esta investigación tiene un sesgo hacia la demanda, por supuesto, no hacia la oferta en términos de mercado laboral. O sea, la oferta serían los individuos moviéndose entre ocupaciones, ¿cierto? Haciendo las transiciones en su vida, lo que se conoce como movilidad intrageneracional. Y la dinámica de oferta que nosotros estudiamos acá sería las ocupaciones, entre comillas, demandando skills, o cómo es que las skills también se van volviendo importantes a través del tiempo entre las ocupaciones. Bien, ya. Bueno, lo que sabemos, sabemos dos cosas fundamentales. Una es que hay fuerte polarización. Este es un paper en particular que, bueno, anécdota, participa aquí el conocidísimo eh, compatriota, ¿cómo se llama? El CES. Eh, y nada, este paper es del 2018, publicado en Science Advances, lo que muestra básicamente que existe una estructura de clúster bien marcada, trabaja con trabaja con los mismos datos que trabajo yo, con ONET, ya se los voy a explicar un poquito, pero bueno, básicamente son dos clústeres que están acá, muy marcados. Por un lado tenemos skills de tipo sociocognitivo y skills de tipo físico-sensorial, que son como se denominan en este paper. Él aplica técnicas de, bueno, es un paper bien data-driven, aplica técnicas de clustering muy conocidas, algoritmo eh, no es el Leiden, el anterior, pero es muy similar, y encuentra esta estructura. Después la cruza con un par de variables también, y lo que encuentra es básicamente que, por supuesto, la skills sociocognitivas están relacionadas con mayor recompensa. Eh, También sabemos otra cosa, más reciente, eh, y este paper es del 2025, está publicado en Nature. Human Behavior, lo que muestra esto es que además de existir polarización, existe jerarquía, o lo que ellos llaman nestedness o anidamiento, pero yo en verdad lo entiendo más bien como una eh, marcada jerarquía, ¿ya? Ellos introducen una aproximación bien interesante. Ellos calculan dependencias eh, condicionales entre skills a partir de las ¿cómo puedo decirlo? Importancia de skills en una ocupación en particular. Entonces, con eso eh, calculan la dependencia, y identifican también eh, direccionalidad en los vínculos. Entonces, por eso llegan a este tipo de visualizaciones que yo creo que son de lo más rescatable del paper, además que muestra que, bueno, por supuesto también las skills, bueno, ya no solo se queda con la categoría de si son sociocognitivas o físico-sensoriales, sino que aquí ya encuentra skills que están más anidadas, que por lo tanto dependen más de otras, y que son estas skills al final las que llevan también a mayor recompensa en los mercados laborales. Bueno, ambos papers trabajan con datos masivos, cruzan datos ONET con otro tipo de datos también como currículums, etcétera. Así que, bueno, hay hasta validación de esto. Eh, entonces, ¿qué falta en la literatura? Lo que nosotros planteamos acá es que, bueno, queda esta pregunta abierta sobre cuál es la regla de propagación que hace que las skills se vayan volviendo importantes entre las ocupaciones y finalmente sean adoptadas, ¿ya? Nosotros medimos esto, bueno, y lo sustantivo, lo importante en términos sustantivos de esto es que eh, la dimensión de la demanda, que serían las ocupaciones, eh, requiriendo skills y trabajadores, por supuesto, con estas skills, delimitan también el espacio de movimiento, ¿cierto? Una fuerza que se co-constituye también con la capacidad que tienen los agentes de poder moverse en el espacio ocupacional.
Entonces, bueno, eso esta es nuestra apuesta. Entender, perdón, no, entender cuál es esta regla de propagación. Em, ya, perdón que no veo el punto. No son- ya. Em, bueno, una cuestión importante acá es que nosotros em, lo que hacemos es entender que los movimientos son relativamente asimétricos, es decir, eh, las skills se van a mover entre ocupaciones y dependiendo de la ocupación source o de la ocupación target, por supuesto, del nivel, eh, perdón, del estatus de la ocupación source o de la ocupación target, nosotros podemos saber hacia dónde se mueven en términos de estatus las skills. ¿Ya? Entonces, una apuesta de nosotros es identificar cuál es la regularidad acá. Si es que hay patrones de movimiento ascendente, laterales, descendentes, considerando la categorización que ya había sido establecida en la literatura. Por ejemplo, esta de los clusters de skills sociocognitivas y skills físicas, físico-sensoriales. Eh, bueno, mostramos esta regularidad y, bueno, además vinculamos estos movimientos con otras medidas y métricas que fueron establecidas también en la literatura. Por ejemplo, lo de nestedness. Eh, Después les puedo comentar un poquito más en detalle qué es lo que está midiendo esto. Entonces, en breve les puedo mostrar el esquemita este para que quede más claro. Perdón por lo feo del esquema, pero creo que queda claro de que bueno, nosotros tenemos dos tiempos acá. También esto es un detalle de la base de datos. Nosotros tenemos, bueno, ONET es un panel rotativo. ¿Qué quiere decir esto? Que va actualizando eh, de un universo de casi 1000 ocupaciones, actualiza por año cerca de 200. Entonces, tiene que cumplirse un tiempo para que esté actualizado todo el universo de ocupación. Entonces, nosotros partimos, bueno, tenemos la ola del 2015, donde se actualizan los datos de todas las ocupaciones, y finalmente la del 2023, que terminan de estar actualizadas todas las ocupaciones también. Entonces, nosotros tenemos cambios en un montón de atributos de estas ocupaciones en este tiempo. Un atributo muy importante de estas ocupaciones es que, bueno, ONET tiene datos para estas ocupaciones y además para las skills. Y para cada ocupación y para cada skills tiene un puntaje de importancia que va cambiando por año. ¿Ya? Nosotros con esa variable, con ese vector, medimos este cambio, establecemos puntos de corte y decimos cuándo es que realmente hay una adopción. Eso también se los puedo explicar más en detalle si es que tienen dudas con eso acerca de cómo construimos la métrica. Entonces nosotros entre el 2015 y el 2023 encontramos que hay cambios en casi toda en prácticamente el 100% de las ocupaciones, el 99 punto y tanto. Entonces, bueno, eso es una cuestión que también nos da relativa, como por decirlo, tranquila, de que efectivamente estamos capturando un cambio general. Oye, ¿qué tal lo que quiero medir es esto? Tenemos tiempo cero, perdón, tenemos la especialidad o la skills, perdón, una ocupación, eh, una skill es muy importante para una ocupación. ¿Ya? Nosotros sabemos por este vector que una skill es muy importante para una ocupación. Por ejemplo, pensamiento crítico para managers, o algo así. Luego, en el tiempo cero también, para la otra ocupación con la cual nosotros construimos lo que se puede decir, pero si tienen dudas con esto, por favor me dicen, yo puedo profundizar. Las diadas de ocupaciones, tenemos ocupación source y ocupación target. En el 2015, la ocupación source, que es la que envía, o la que tenía la skill, y la target en el 2023, que es la que adopta la skill. Entonces tenemos que en el tiempo cero, la ocupación, en este caso sería, por ejemplo, managers, eh, tenía pensamiento crítico y otra ocupación, por ejemplo, programadores, en el tiempo cero no tenía pensamiento crítico.
Pero, y tenemos esto que es muy importante, que es la exposición. Y esto es lo que nosotros eh, usamos para poder encontrar la regularidad en la regla de, o sea, la regla de propagación. Y esto ocurre, por supuesto, en el tiempo cero. Y esto afecta a la ocupación target en el tiempo cero. Y después nosotros medimos la adopción. Si es que hay cambio en la importancia de una skills para una ocupación del 2015 al 2024, nosotros identificamos, superando un threshold, identificamos que esto es una adopción. ¿Ya? Entonces, podemos saber que una ocupación adopta una skill que viene y que es importante de otra ocupación. ¿Entiendes? Nosotros no, en este caso no nos importa tanto cuál fue el primer emisor de estas skills, si es que hay pasos intermedios, eventualmente eso lo podemos saber, pero hasta el momento no lo sabemos. Con paso intermedio me refiero a que si esa skill pudo ir viajando a través de otras ocupaciones en la red, ¿ya? Eh, pero esta es nuestra variable dependiente en el fondo. Es si es que hubo una adopción o no hubo una adopción en el tiempo de una skill en una ocupación. Sí, ahí sí lo entiendo, Roberto, de la exposición. Esas medidas que ha venido Ujú. consultor tienen que ver con si esa ocupación tenía que ver con la skill, si tienen con algún grado de cercanía. Sí, hay variables de tipo diádicas y variables que son atributos de la entidad. Tenemos Aquí fundamentalmente nosotros nos vamos a enfocar en variables diádicas, es decir, distancias de estatus entre las ocupaciones. Ah, Eh, que voy a decir algo que se supone que tenía eso, pero uno hace. eh, ya no lo voy a hacer. Uno tiene el estatus de una ocupación, puede ser en nivel de ingreso promedio en un año, de la ocupación source, por ejemplo, que es la que tenía las skills en el año 2015 y tiene además el estatus de la ocupación target en el 2023. Y uno hace una resta no absoluta y te quedan valores negativos y positivos. Y después uno con eso puede saber si es que el movimiento es hacia arriba o hacia abajo. En los plots va a quedar más claro. Eh, entonces, claro, la apuesta a nosotros es que estas distancias funcionan como factores que influyen en la exposición y por lo tanto en la probabilidad de adopción. ¿Ya? Y estos son nuestros predictores. Ahí tenemos varios. Tenemos, después tengo un gráfico más bonito, pero tenemos, por ejemplo, distancias entre ocupaciones, distancias estructurales, si es que las ocupaciones pertenecen a la misma familia, que no son industrias, aquí lo puse como industrias, pero saben que las clasificaciones de ocupaciones son hasta de 6. Nosotros eh, también pensamos que podían pertenecer a la misma familia 4, a la misma familia 2 y así. Y ponemos, o como variables binarias que identifican eso, si es que son de la misma familia. Y un proxy de industria. Y bueno, las brechas de estatus que son las más importantes. Hay otra que también ocupamos acá, que también se las puedo explicar después, que es la nestedness, que es un atributo del skills, que quiere decir que, en breve, muy en simple, cuánto es que contribuye una skill para la jerarquía de esta estructura. ¿Ya? Eh, Así que nosotros, para hacer todo este modelamiento que vamos a hacer, nosotros tenemos que reproducir los análisis del paper del 2024 que le mostramos, para calcular estas métricas de probabilidades condicionales y direccionadas, por supuesto, y lo de los clusters al Abdul Karim en el 2018. Eh, Perdón, que tenía que... no. Ya bueno, esto ya se lo expliqué, ¿verdad? Tenemos las definiciones más formales de esto. Nosotros tenemos primero la unidad de conjunto. eh, eh, cuando una skill se vuelve importante, nosotros usamos esta métrica que se llama RCA, Revealed Comparative Advantage, y nosotros decimos que cuando una skill cambia su nivel de importancia para una ocupación en un año determinado, supera un threshold de un 1, nosotros decimos aquí la skill se adoptó, se volvió importante en esta ocupación. ¿Ya? Pues después, si es que tienen dudas sobre eso, también tengo una slide donde les puedo explicar en detalle cómo es que se construye este Revealed Comparative Advantage. Eh, Después tenemos además los eventos positivos, los eventos negativos son exhaustivos, son todos los eventos que podrían haber sucedido o no sucedieron, nos hicimos muestras, entonces tenemos una base de datos bien grande, son cerca de 15 millones
de fila, de eventos diádicos. Y, eso. Y después tenemos las brechas direccionales que son muy importantes. eh, y esto, y estas variables dependientes que nosotros utilizamos. Eh, lo más importante acá es la brecha direccional. Estos son controles y después este se vuelve importante en un par de resultados que les voy a mostrar. Bueno, sobre los datos y el diseño, nosotros ocupamos, como les decía, ONET. Este es un panel rotativo de nuevo. Esta es son datos que están centrados hacia la demanda, porque ocurre que ONET lo que hace es entrevistar a empleados y empleadores para caracterizar a las ocupaciones en un año. Y es un panel, bueno, rotativo porque es muy exigente, así que lo hacen, actualizan 200 ocupaciones por año. Entonces nosotros tuvimos que esperar, como les dije, el tiempo suficiente para que se actualizaran los datos de todas las ocupaciones. Y este tiempo son 9 años y tenemos efectivamente la actualización de datos de toda la ocupación. Eh, Además, ocupamos BLS, que es el Bureau Labor Service, así que eh, donde obtenemos datos de salario y de educación promedio para las ocupaciones en los años, en todos los años, bueno, en estos 2 años. Eh, y bueno, insisto con esto de que la unidad de análisis acá sería la oportunidad de difusión eh, y finalmente la materialización de esta oportunidad de difusión, que sería la adopción. Es decir, que una skills, nosotros medimos cuando una skill realmente se hizo importante en comparación con todas las demás skills para una ocupación en particular. Eh, bueno, ¿qué pasa en los datos? Eh, Vemos lo siguiente. Tenemos eh, el primer, esto, el eje X son deciles de distancia. ¿Ya? Esto piensen que la unidad de análisis es una diada. No es una, no es un, no son, no es una ocupación, no es un individuo. Es una diada de una ocupación enviando una skill a otra ocupación. Y nosotros vemos si es que esa skill fue adoptada o no. Esa es nuestra variable dependiente, al final 1 o 0. Es como, en términos de red aquí, hay un vínculo, ¿no?, de adopción. El eje X serían deciles de esta distancia, eh, distancia educacional, distancia en términos de ingreso y distancia estructural. La distancia estructural es Jacob, entre ocupaciones. Y lo que mostramos acá, muy en grueso, es que las trayectorias son distintas, ¿ya? Tanto para las habilidades de tipo cognitivo como para las habilidades físicas del cerebro. Por supuesto, la pregunta que viene es, ¿cuáles son estas skills? ¿Ya? ¿Cuáles serían este tipo de skills que van viajando? Pero una primera aproximación nos muestra inmediatamente que existe esta trayectoria diferencial, por lo menos, ¿ya? En breve, las skills de tipo cognitivo se mueven, pareciera que no les importa tanto la distancia. De hecho, se mueven a mayor distancia. Hay mayor probabilidad de adopción de una skill si es que hay mayor distancia. Por eso la curva es ascendente. ¿Se entiende, doctor? Si tiene alguna duda, puedo explicarlo. ¿No? ¿Entiendes? Sí, claro. Yo creo que dar más ejemplos porque está bien todavía. Ya. Como ejemplo más concreto, así como skill, que skill para poner. Dos ocupaciones y una skill. Eh, ya, ahora vamos a verlo con la skill en particular. Bueno, este plot lo que muestra, estos son, bueno, flujos también. También estos están filtrados en el fondo porque hay flujo entre todos los quintiles. Lo que hice acá fue eh, ca- eh, cortar en quintiles a las ocupaciones en términos de estatus. En este caso es ingreso promedio anual. Y lo que vemos acá es que las skills sociocognitivas tienden a tener flujo ascendente. ¿Ya? Las líneas azules son siempre ascendentes. ¿Ya? Entonces tienden a moverse siempre hacia quintiles más altos. Es decir, las skills, que es, por ejemplo, pertenecen a la skill cognitiva, que pertenecen a ocupaciones del quintil 1, más bajo en términos de estatus, ingresos promedio anual, tienden a moverse de manera, es más probable que tengan estas trayectorias ascendentes. ¿Ya?
no ocurre al contrario, no se mueven hacia abajo, las skills de tipo cognitivo. Las físico-sensoriales ocurre lo contrario, se mueven hacia abajo en el tiempo. Queda claro los dos, claro. Podemos ver algunos casos. Para clarificar, oye, mira, yo sé la respuesta, pero probablemente va a servir. Hacia arriba tú te referís a que la ocupación que adopta la skill cognitiva es una ocupación que tiene más ingreso promedio que la ocupación que originalmente tenía la skill. Eso es. Sí, sí. Eso es. Entonces, Y lo contrario, perdón. claro, claro. Entonces, por ejemplo, Es promedio es como la poesía y estatus. ocupo dos. Educación, aquí ocupo salario y después van a ver que ocupo educación. Pero son los dos y los patrones son muy, muy similares. Y para ahorrar espacio también, primero muestro con salario y después muestro con educación, pero los patrones son muy, muy similares. El ingreso también está en dólares, porque bueno, son gringos locales. Y claro, agarrando lo que dice Mauricio, efectivamente, si tú puedes tener, por ejemplo, ya un programador eh, que ocupa efectivamente la skills o requiere efectivamente la skill pensamiento crítico, eh, tiene o sea, después un manager adquirió estas skills y por supuesto que en términos de ingreso, manager gana más que programadores. ¿Ya? Pero si es que ocurre este vínculo de adopción en los managers de pensamiento crítico, a mí nos dice que hay un movimiento ascendente, ¿ya? En el universo de, de movimiento de skills entre ocupaciones. Bueno, decía que para las skills físico-sensoriales funcionan al revés, ¿ya? Entonces, estos plots son de alguna otra manera un complemento a lo que nosotros veíamos en la imagen del paper de Abdul Karim, en donde mostraba de manera estática, en un tiempo, en el 2015, cómo es que se da esta dinámica polarización. Nosotros apostamos a entender cuál es más o menos la regularidad en términos de propagación de esta vecina. Entonces, y vemos más o menos o sea, existe efectivamente que hay un movimiento descendente de las skills físico-sensoriales y al revés para las físico-cognitivas. Esto también son skills importantes, como TOPS, que hice un filtrado simple, pero podemos ver también qué ocurre en específico para algunos tipos de skills sociocognitivos. En general se repite el mismo patrón, todas se tienden a mover hacia arriba y hay pocas que tienen movimiento hacia abajo. Perdón, ¿podría dar algunos ejemplos de cuáles son algunas ocupaciones así como predominantes en los que se haga por este movimiento en alguna de estas? Como para pensar un poco. ¿Alguna Yo ocupación? creo que estamos, claro, ¿de qué ocupación a qué ocupación está yendo, por ejemplo, no sé, expresión oral? O no, ¿O no presión oral? ¿Otra? o cualquiera, que te acordís de alguna. Sí, mira, ahora por ejemplo en el paper del, de José Newman, el paper que le mostraba del Nestedness del 2025, ellos mostraban que o sea, un resultado importante sobre el cual se hizo una nota es que las skills blandas se vuelven muy importantes. Hoy más que nunca son muy importantes. ¿No es cierto? No, pero creo que la pregunta es. Sí, sí, pero es que ahora iba. Bien. Sí. Entonces, estoy pensando, por ejemplo, eh, claro, que aquí tú vayas a ver no solo, eh, por ejemplo, expresión oral, eh, y esto tiene relación con lo que mostrábamos antes también, que esto, en el fondo, es que los movimientos en general de la ocupación, de las skills sociocognitivas no están restringidas a la distancia estructural. O sea, tú tiendes a aumentar la probabilidad de difusión si es que están más distantes incluso la ocupación. Entonces, eh, yo me imagino, por ejemplo, que expresión oral como una habilidad blanda puede ser relevante en una ocupación de bajo estatus en términos de salario. Por ejemplo, no sé, puede ser ¿qué puede ser, bueno? Perdón, una persona que atiende un local, ¿sabes? Necesita esta habilidad, ¿cierto?, de atender a los clientes versus otra managers. ¿Ahí? La expresión oral puede, no sé, puede que sea la más importante en un momento determinado. No sé si hace sentido.
Sí, o No, sea, es que justamente por ese ejemplo que me hace pensar que los mayores siempre han necesitado oral, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que está pasando sobre todo para que sea tan frecuente el movimiento del 1,5 que me llama la atención? Ujú. Sobre todo con la habilidad blanda. Entonces, claro, pensar algún ejemplo que sí me hiciera sentido que esa habilidad ha aumentado en el tiempo en el Qt 5. ¿También? Porque ese ejemplo, por ejemplo, no hace mucho sentido. No hace sentido. Entonces, claro, esa es mi pregunta, como qué es lo que está pasando ahí, porque pasa en todas, ¿cierto? O sea, también en impresión oral, el Sí. servicio ahí un poco más, pero Sí, yo creo que tendría que hacer un zoom para... Andrea desde online quiere hacer un comentario, pregunta por tipo de ocupación. No sé si Andrea puede desarrollar más si se te escucha desde online. Tiene ¿Me que... escucha? Sí, Ah, la misma pregunta que la Tania, como tratar de entender en términos de las habilidades blandas, ¿cierto? Como qué tipos de ocupaciones como que se demandan más y en dónde se produce ese flujo o esa difusión, que es lo que tú estás mostrando acá. Sí, es la misma de la Tania. Tendríamos que hacer un zoom, insisto, bueno, efectivamente uno podría pensar que este vínculo es poco probable porque es alta la distancia, pero esto ya lo mostraban igual los descriptivos, el movimiento de las skills sociocognitivas son amplios, no está restringido a la distancia estructural. Por eso sorry por lo abstracto, ya, pero esto es importante decirlo porque efectivamente es lo que mostraba bueno, la nota que les comentaba recién, la importancia que van adquiriendo cada vez más, por ejemplo, las skills de tipo blando. Pero, bueno, al tiro no se me ocurre un ejemplo en particular, pero en la medida en que vayan mostrando lo que viene, de seguro va a suceder. Uno que tenga más sentido, pero Creo que ahí, por ejemplo, en el caso del manager, o sea, lo hemos hablado, esto probablemente son ciertas ocupaciones también, compartiendo ciertas skills. Eh, en el caso, por ejemplo, estoy pensando en expresión oral, eh, que haya adopción de expresión oral, significa que en algún momento se volvió más importante según los expertos que fueron encuestados. Eh, puede que ver, por ejemplo, con eh, qué sé yo, el perfil de manager siendo alguien como que está en Excel, que está como gestionando recursos y ahora se requiere que tenga, no sé, mayor capacidad de hacer, qué sé yo, networking, cosas hasta así. como dándole sentido al ejemplo Sí, sí, sin sí. sentido Sí, si tiene sentido, bueno, pues, si lo pones claro, así. pero el asunto es que hay que ver esto no son todas las skills, y probablemente no son todas las ocupaciones de alto estatus, debe ser, hay que Ahora, mirar el exactamente. ancho de banda dice también que hay harto flujo. Hay harto flujo. Sí. ¿qué pasa con el movimiento entre Quintil a lo largo del tiempo de la impresión? ¿Cómo manejan eso? Ah, que hay dos momentos de tiempo. ¿No? Ya, pero por ejemplo, tú puedes hacer, no sé, quizás trabajos como de TI, ¿cierto? Como programador o desarrollador de software, cosas así, que tal vez eran más bajos que Quintil hace unos años, Claro. pero ahora podrían estar en un estatus alto, ¿verdad? Ujú. Y efectivamente podrían haber, en el fondo, también al mismo tiempo haber ganado esta Sí. habilidad de más blanco. Claro. Pero ¿qué está pasando acá con los movimientos entre Quintil de ocupación? Ocupaciones que cambiaron de Quintil entre el 2015 y el 2020. Ocupaciones que cambiaron de Intil. Sí. ¿Estos intereses son de qué año? Están calculados para los 2 años. O sea, están calculados para el 2015 y después para el 2024, para el 2023. Y los casos de cambio. Buena pregunta. Porque como ahí puede estar pasando, puede ser un problema de eso, ¿no? Así que hay una ocupación que cambió, que se movió al Quintil 5 Y se llevó y se llevó esa habilidad. Es que no, es que la skill, perdón, la ocupación está identificada. Entonces no. O sea, nosotros sabemos que una skill se hizo importante para una ocupación porque hay cambio en la métrica esta de importancia de una, de una skill para una ocupación. Entonces no va a haber una adopción
digo si es que tú cambiaste simplemente de quintil, no sé si entiendes, o yo no entendí de la... No, la verdad creo que sí que la ocupación misma puede cambiar. ¿No? Sí. Pero, No ya, controlo. pero, Ponte que imagínate que manager en el primer tiempo 1 esté en Q1 en realidad, pero después en el tiempo 2 está en Q5, entonces te va a aparecer como un movimiento largo. pero estos plots lo que muestran son adopciones de skills. Claro, eso es temporal, pero la cuestión es en qué momento del tiempo, el, el- para qué momento del tiempo están calculados tus quintiles, así que eso es la pregunta. Sí, no, yo clasifico en el 2015 y en el 2024, 2023. Eh, pero bueno, voy a avanzar más. Claro. ¿Ya? Eh, bueno, lo que quería mostrar esto no era tanto detalle, quería mostrar el patrón, simplemente como de polarización, y mostrar algunos casos en particular de movimiento, de skills entre ocupaciones o patrones de adopción. Eh, y después, bueno, aquí lo que podemos ver es un poco más de lo mismo, pero podemos ver que acá hay algunos casos en particular no sé si se alcanza a leer, pero de skills de tipo sociocognitivo, se tiende a, bueno, se ve claramente en el plot del sesgo del movimiento hacia arriba. Eh, y aquí vemos varios casos. Aquí en breve podemos ver que las skills que más tienden a moverse hacia arriba de las sociocognitivas son estos System Analysis, Speaking, Deductive Reasoning, Speed Explosion, no sé qué es eso. A ver, es que aquí están mezcladas, como les decía, no solo skills, sino que otras cosas, activities y otras cuestiones más que son, eh, que es lo mismo que hicieron los Probabilidad. habilidades, sí. Ya, y bueno, lo mismo para las skills físico-sensoriales. También se ve si bien no es tan marcado el movimiento hacia abajo, se ve que es mucho más importante el movimiento también hacia abajo, de algunas skills de tipo manuales o físico-sensoriales. Eh, y así. Y las que tenéis arriba, en verdad Sí, eso es importante, son sí, están clasificadas como físicas, pero no es bien claro que sean físicas. efectivamente. Sí. Pero eso, bueno, ocurre porque en el fondo tú lo que haces es clusterizar la red de coapariciones de skills en ocupaciones. Entonces tú en el fondo lo que hacías es capturar similitud de las skills unas con otras, similitud estructural, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, hay algunas, por ejemplo, esta última, o sea, la primera, yo diría que es más sociocognitiva, físico-sensorial, pero claro, no es tan claro como dice Mauricio. Eh, ya. Bueno, después intentamos modelar este proceso con estos dos tiempos. Eh, lo importante es que, bueno, ustedes van a ver en el plot esto con más detalle, pero nosotros tenemos, bueno, esta es nuestra variable dependiente, ¿cierto? Que es la adopción de una skill en una ocupación particular, es decir, el cambio en el RCA que nosotros medimos. Calculamos, perdón, y vemos el movimiento en términos de asimetría, ¿ya? Si es que es más probable el movimiento hacia arriba o el movimiento hacia abajo, en términos de estatus, de una skill. Ocupamos un montón de variables que en el fondo afectan la exposición e incluimos efectos fijos para la ocupación de origen. Eh, bueno. Esto tiene sentido en el fondo porque hay muchas características de la ocupación de origen que puede estar condicionando la emisión, ¿cierto? De skills. Entonces, y además hice otras especificaciones que no las reporto acá, pero se mantiene el patrón. Usé efecto fijo para source, que fue el modelo que les voy a mostrar, como ocupación source. También para efecto fijo para source y target y para target. Pero no están acá. Y los resultados son más o menos los siguientes. Como les decía, nosotros tenemos acá, esta es la distancia de estatus. Eh, entonces, por eso tiene, como no son absolutas las diferencias de estatus para la ocupación source y para la ocupación target, nosotros tenemos valores negativos y positivos
si que el panel derecho, o sea, mayor del cero, uno puede saber que esto es un movimiento hacia arriba y los movimientos hacia abajo están, se muestran al lado. Entonces, en breve, lo que uno puede ver acá es que es mucho más probable que las skills cognitivas tengan en general un movimiento hacia arriba. Al contrario con, con movimientos descendentes. Que era ya lo que mostraban con claridad los gráficos descriptivos. Y ocurre de manera al revés con las skills de tipo físico-sensorial. Creo que, no sé si se entiende esto que se entiende lo que es el eje X, ¿cierto? ¿Cierto? Es es una variable de nivel diádico, entonces es una característica de la diada. ¿Cuánta distancia hay entre esas dos ocupaciones que están en esa diada? Claro, en la física estoy mostrando que lo que más aumenta la probabilidad de difusión es la cercanía. Y lo que más la disminuye es la lejanía, sea, da lo mismo cuál de las dos opciones es más, tiene más alto estatus. Sí, eso es. En el otro caso, no. Claro, por eso es tan importante el cero. En el fondo, el cero es muy facilito o homofilia máxima. ¿Vale? Por eso está así. Y de ahí hacia abajo empieza a disminuir, ¿cierto? La probabilidad de adopción. La más alta es más. Entonces, claro, por eso, en el fondo, nosotros después terminamos describiendo en los resultados como que las físicas sensoriales tienen básicamente movimientos laterales y descendentes. Y eso tiende a reproducir finalmente, y al revés con la otra, ¿sí? Entonces, con las cognitivas, y eso tiende a finalmente generar una imagen de polarización, como la que mostrábamos en un principio con el trabajo de la Abdul et al. Y este que me parece bien interesante, yo además construí la métrica de nestedness, que es un atributo de la skill. Esto quiere decir también, muy en simple, cuánto es que contribuye una skill a que la estructura esté anidada. ¿Ah? Eso es muy en simple. También les puedo mostrar cómo construir esa medida. ¿Qué significa la estructura técnica? Que hayan skills que dependan, que tengan, que sean muy dependientes de otras. O sea, como para que una skill, o sea, claro, en el fondo, claro, por ejemplo, pensamiento crítico, tú antes tenéis que obtener otras skills. Ahí como para adquirir eso. Solo que en términos sustantivos uno podría pensarlo así. Pero en términos como de regularidad estadística son probabilidades condicionales que se calculan para todas las skills. En términos de de las coimportancias que tienen las skills en la ocupación. También son redes, tú tenías una red bipartita en donde tenías las skills en la fila o al revés, la ocupación en las columnas. Tú haces una formación, termináis con una red skill-skill de tus apariciones y sobre eso calculáis las probabilidades condicionales del skill. Antes sí haciendo un backbone también sobre esta matriz cuadrada. Pero bueno, en términos sustantivos, lo que veo acá, que es bien importante, es que el nestedness, como atributo de las skills, media de manera importante el efecto de, perdón, de la distancia. ¿Ya? Y finalmente las skills que tienen mayor nestedness, o sea, son más dependientes de otras en la estructura, eh, tienden a romper el patrón de movimientos laterales y descendentes que tienen la skill física. Ocurre que probablemente son estas skills que nosotros veíamos en el plot que estaban bien arriba, que no sabemos si son skill físico-sensorial o skill sociocognitiva, en el plot descriptivo. Y eso. Y acá, bueno, eh, bueno, el patrón es muy similar a lo que veíamos antes. Bien. Bueno, como en resumen, he hecho estilizado el uso acá. En el fondo, el Asymmetric Trajectory Channeling o el ATC para el socio cognitivo. eh,
Programador computador. Ah, Eh, Ya, pero mientras, eh, bueno, igual se prende rápido. Ya pásalo por atrás, güey. Y ahí, güey, pasar. Bueno, lo que veíamos acá era un patrón de regularidad, o sea, el patrón de regularidad es lo que nosotros queríamos, perdón, la regularidad o el patrón este de trayectorias simétricas de las skills entre ocupaciones, es lo que nosotros queríamos eh, más o menos explicar con estas otras características de tipo, por decirlo de alguna manera, estructural, como las distancias, no tanto, no, eh, distancias fundamentalmente, cómo es que están afectando la probabilidad de adopción de estas skills y finalmente determinando los movimientos de las skills entre las ocupaciones. Eh, y eh, aquí no. Sorry. Ahora, bueno, estaba cerrando todo eso. Eh, y que, bueno, el resumen es este, en el fondo, para las skills sociocognitivas, la penalidad, en el fondo, o sea, tienen mayor probabilidad de hacer movimiento ascendente. eh, otra cuestión importante que resuena con este hallazgo del paper de Fossinion del 2025 es que son poco sensibles a la distancia estructural de ocupación. Entonces viajan a través del espacio ocupacional skills, o sí, espacio skill ocupación. Eh, y para las físicas sensoriales hay contención lateral, o sea, son más probables los movimientos entre ocupaciones muy similares y alta sensibilidad a la distancia. Entonces quedan bien restringidas al espacio. Eh, y bueno, otra cosa importante que dice acá es que yo jugué con distintos umbrales de adopción, se mantiene el patrón. Eh, y esto es lo que me queda, ¿ya? Porque, bueno, yo les voy a mostrar en lo que viene, que la naturaleza de ONET, lo que viene ahora es ocupar esta cualidad de del panel rotativo para poder modelar de mejor manera este proceso de difusión temporal. Cuestión que no hemos hecho hasta ahora. Eh, Ahora hay que pensar un poquito más cómo hacerlo. Yo aún no lo pienso en detalle, pero es el próximo paso. Y otra cosa importante que vamos a hacer, que voy a hacer sí o sí, es usar esta misma estrategia de análisis para ocupar datos o sea, para analizar datos de ESCO, que es el sistema de clasificación de habilidades que tienen en Europa. Y la gracia es que ahora están construidos, bueno, se pueden homologar, en el fondo, con los datos de ONET. Así que la idea sería encontrar el mismo patrón. Si encontramos ese patrón, sería genial. Eh, y eso. Gracias por la atención. Por favor, hágame cualquier pregunta y podemos profundizar. Quizás antes de entrar como en temas más de detalle, vi que te saltaste la de implicancias que em, esta lectura, claro, más sustantiva que creo que sería por escuchar. Ah, sí, De ti. perdón. Puta. Qué muy nervioso. Eh, sí, bueno.
es lo que, bueno, aparece acá en el fondo. Nosotros sabemos varias cosas del sistema ocupacional, perdón, del sistema laboral en general. Desde la sociología que estudia los movimientos, por ejemplo, intrageneracionales de las personas en el tiempo entre ocupaciones, sabemos que hay mucha diferenciación, hay tendencia también hacia la modularidad de clusters, o sea, hay poco cruce de frontera, eso desde la oferta. Desde la demanda nosotros sabíamos menos de esto. Ahora, recientemente se está haciendo mucho más, sobre todo por la disponibilidad de datos que hay de LinkedIn y ese otro tipo de plataformas que podemos eh, ver cómo es que interactúa las entidades que están demandando el trabajo versus también las personas que se van moviendo bajo sus posibilidades. Entonces, en términos sustantivos, pienso que lo que, bueno, ahora se está permitiendo es justamente analizar esta dinámica como co-constitutiva, como de la demanda y la oferta, por una parte. Y en el fondo, lo que nosotros vemos con los patrones de movimiento, movimiento ocupacional de las personas, que es la evidencia más típica de la sociología en papers recientes que ocupan también análisis de resto selecto, tiende a coincidir con lo que nosotros vemos desde la demanda. ¿Ya? Eso es una cuestión bien importante. O sea, las fronteras en términos de entidades como, o agrupaciones se hacen más rígidas y por lo tanto em, está más diferenciado el mercado. Em, Bueno, el modelo lo que nos permite también identificar son lo que le puse acá palanca. Entonces, si nosotros, eh, dado, bueno, los predictores que nosotros utilizamos, nosotros podríamos pensar cómo sería reducir también las penalidades en términos ascendentes. También estimar cuáles son estas distancias como efectivas para las habilidades físico-sensoriales. eh, y eventualmente pensar también cómo es que esto podría, no sé, de cierta manera modificarse. Pero lo que yo pienso en términos eh, más sustantivos aún es que, em, bueno, lo que nos muestran los datos es que las fronteras son cada vez más rígidas, hay poco esta rigidez, sin haber calculado cosas como modularidad, lo típico que se hace, eh, estas fronteras se hacen cada vez más, o sea, se hacen poco permeables y ocurre de manera similar a lo que ocurre con los movimientos de las personas entre las ecuaciones, que se tiende a vaciar el medio. ¿Ya? Y eso también es un fenómeno bueno, está asociado al tema de la polarización. Acá, cuando nosotros vemos movimientos de skills entre ocupaciones, también vemos un fenómeno bien similar. Y yo creo que se muestra muy bien en el plot este de Al-Abdul Karim. Aunque acá hay unas skills que tienden a conectar estos dos mundos, lo que nosotros vemos es que con esta perspectiva más dinámica, es que las skills de tipo sociocognitivo tienden a moverse cada vez más hacia arriba. eh, Son más probablemente ascendentes que los laterales, y al contrario con esto. O sea, básicamente es una imagen donde esta estructura se está volviendo cada vez más, ¿cómo decirlo? Eh, Más exagerada. Eso podría decir. Espérate, y en el resultado, en ese sentido, me indica que en el fondo, ese resultado donde las ocupaciones que tienen skills, que usan skills cognitivas, son se vuelven cada vez más cognitivas y la física se vuelve cada vez más física. Esa polarización está principalmente guiada porque las ocupaciones más, de mayor estatus son las que están adoptando aún más el skill cognitiva, no tanto por un patrón análogo en el caso físico, ¿cierto? Sí, eso. Vale. Gracias Roberto por la presentación. Me gustó porque está súper interesante, están en todas sus públicas, así que creo que vayan en serio. Pero obviamente creo que
lo que hablo están los detalles. Y a mí quizás por falta de tiempo, porque obviamente hay muchas decisiones dando vuelta acá que no es un poco para profundizar, pero me gustaría simplemente como ponerlas de manifiesto por si llegase a ser repetida. Pero hay 5 o 4 áreas que me llaman la atención. Uno, cómo se definen las skills, porque entiendo que ustedes están usando Leiden o Louvain, digamos, Usamos los dos. ya. La solución es la misma. Ok, eso es crucial para mí, porque existen 4 familias de algoritmos de detección de comunidad. Claro, los que se basan en modularidad, ¿no es cierto? Los espectrales, los factoriales, los de modularidad y de intermediación. Entonces, algo que pasa con Leiden, específicamente lo van, es que hay una overfitting, que es una modularidad, lo que significa que está bien cuestionado Leiden y lo hay, perdón. Entonces, quizás, como para que ya termine de leerlo usted, de repente podría probar unos distintos como modularidad y si los resultados no cambian, queda todo bien, ¿no? Queda familia, queda normal. Pero sí, Leighton, o sea, los hay está bien cuestionado. Entonces, simplemente, yo no creo que cambien los resultados, pero simplemente los valores de chica estaría. Bueno, esto ocupa Leiden, Lovain, Ujú. y nosotros ocupamos los dos, Leiden y Lovain. Pero habíamos pensado igual en ocupar uno de estos de Bitcoin, porque como InfMap está empezando en una, Sí, ¿cierto? es que, claro, cada uno tiene su filosofía diferente. Entonces, por ejemplo, Wallstrop tiene que ver con Infomap, tiene que ver con procesos de difusión, por decirlo. Spin, los espectrales tienen que ver más con factor análisis, y después tienen que pasar modularidad. Entonces, creo que sería bueno por lo menos mirarlo. Lo otro que me llama la atención es que se connectedness, porque generalmente en la literatura de desarrollo, connectedness se activa con reachability. Y tú metiste reachability y connectedness juntos. Ah, Entonces, sí, espero que no sea el caso, porque si no tenéis el factor lineal, como uno depende del otro, siempre que te aumenta reachability, te va a aumentar connectedness. A menos que igual no explicaste mucho connectedness, entonces quizás es otra derivada, pero si es esta interpretación, simplemente como ustedes no están sacando para ver qué nada pasa, simplemente para que chequen que las cosas anden bien. Eh, y se está viendo. Ah, sí, la distribución nula que utilizáis para los modelos condicionados, los así sería Bootstrap, ¿cierto? sí. Y ahí, ¿qué tan correlacionado o qué tanta dependencia estructural qué tan lejos hay considerable? Porque si es el caso, me pregunto cuánto ruido de dependencia estructural hay debajo de esa decisión. No sé si tienen algún comentario al respecto o cómo lo miráis. Estoy pensando como en la independiente, ¿cierto? Del modelo y la correlación que hay entre la independiente. Claro, si no se destruyen todos los también. Entonces, Sí. quizás es suficiente con Bootstrap, eh, pero simplemente como esas son las cosas que me llaman, digamos, como lo que se me viene a la mente, empieza a ser muy echando un ojo por ese caso. Ajá. Pero en general, bien, súper bueno. Gracias. Sí, Gracias a ti, Alejandro. La verdad, también muy bueno. Yo igual no cacho tanto, la verdad, pero al final, como llevándolo, no sé, al campo de las ciencias sociales, por ejemplo, o sea, estoy buscando un poco del foco, porque no me acuerdo tanto la data, pero por ejemplo, ¿cómo tú podrías proponer, por ejemplo, cómo se propagan estos nuevos requisitos de habilidades entre ocupaciones cuando cambia la demanda o la oferta y por qué ese proceso mantiene esa jerarquía estable? Yo lo pienso, no sé, como data science, ¿cachai? Y psicología y sociología la mantienen, o la adoptan. ¿Eso puede cambiar cómo mantener un estatus dentro de la disciplina? Y la otra cosa que pienso es si esta cuestión puede limitar el ascenso incluso entre ocupaciones cercanas. O sea, que luchan también como por subir o bajar, subir por el estado. Pienso yo. O sea, ciencia política y sociología pelean por data science y algunas, y sociología, o ciencia política o psicología mantienen el estatus y permiten que sociología no suba. No sé si se... Sí, bueno, que es pertinente. Estamos pensando en usar unos datos que son justamente sobre eso. Son, de hecho, unos datos publicados el año pasado en Nature también, que son sobre sílabus. Los sílabus tenían ocupaciones, skills y, bueno, la universidad. Y la profesión, pues, por supuesto, el sílabo. Y se puede saber para dónde van, cómo se van moviendo estas cosas también.
pensando en ese nivel que es más micro o más meso, porque este es muy macro. Claro. Eh, claro, pero pensar el super nivel sí tiene todo sentido. Y no sé, igual como que a mí otra idea, por ejemplo, no sé si se puede llegar como a estallar, por ejemplo, LinkedIn, en el sentido de que No haya, o podéis sea, publicar, po. no digo, por ejemplo, como también han mutado estas O sea, de que como podéis, pero requerimientos de habilidades, sí. como sociología o a ingeniería comercial le tienen todo similar a sociología, y no viceversa. Sí. Sí, pues eso fue lo que hicieron estos tipos, estos compraron datos de LinkedIn. Yo creo que los revisores les pidieron eso. Datos para ver si está relacionado en el fondo eh, compraron datos de CVs, ¿sabes? Como de personas. Digamos. Eso. No publicaciones de requirements, sino de organizaciones, sino que los CVs. Eso. Y como, bueno, tenéis los CV en el tiempo, cómo van cambiando, si la gente va como adaptando. Entonces, pero sí, tiene todo sentido. Gracias, Marta. Una otra, como muy simple que me surgió, porque cuando pensamos en una adopción, en distintos como estándares como de estatus, no es que porque se adopte una de mayor estatus, la de menor lo pierde, y viceversa, queda ahí. Esa skill, por ejemplo, puede seguir siendo parte de una de menor estatus, pese a que el otro la adquirió igual en el tiempo siguiente. Claro. Y viceversa, ¿cierto? No porque una skill se haya devaluado, o sea, a eso iba, como, no porque una skill se haya trasladado y esté siendo compartida por una ocupación de más estatus o menor estatus, es que esa skill necesariamente se esté devaluando en sí misma, sino como que se está propagando, ¿no? Porque pensaba, por ejemplo, pueden haber skills que estén siendo como contagiadas, no sé cuál sería el término, hacia abajo, no por eso perdiéndose arriba y haciéndose masivas abajo y ganando más notoriedad quizás incluso, pese a que se hizo más como de menor estado. Esa es como mi reflexión, como que qué opinan como eso, porque mi pensamiento inicial sería, se desvalorizó la skin, pero después pienso de nuevo y digo, no, bueno, en realidad quizás no, quizás está haciendo más masiva, aunque sea para abajo. Sí. O sea, yo creo que lo que muestran lo que muestran los datos acá, de acuerdo al análisis que hemos hecho, es que las skills de tipo sociocognitivo justamente no están restringidas en términos estructurales, tienen un movimiento amplio. No están restringidas por la distancia en el fondo, de estatus entre de ocupación. Y eso no hace que pierdan, como tú decías, ahí su alta valorización. Ahora, una deriva de este estudio que nosotros yo lo presenté en otra ponencia, pero yo creo que es para otro paper en el fondo, es la penalidad que puede derivar en que una ocupación determinada adopte una skill o no, porque puede ser adoptada por moda, por ejemplo. O sea, ya se hizo de moda el machine learning, o se hizo de moda no sé, el data analysis, ¿cachai? Y una ocupación la adopta, puede ser que eso involucre penalidades en términos de ingresos promedio, no sé, cosas así, ¿cachai? Pero bueno, eso. Pero yo creo que esos son fenómenos que se ocurren y esto es una cuestión que hablar con Mauricio, y en verdad yo no sé bien dónde ocurre esto. No sé si ocurre a nivel, porque la ocupación es una categoría conceptual, si bien tiene sentido sustantivo, como un conjunto de tareas, etcétera, yo creo que esto ocurre a nivel organizacional. Son las organizaciones las que están demandando las skills. Y después, bueno, uno puede ver reflejado esto en la ocupación, etcétera, pero me parece fundamental y es una cuestión que nosotros estamos tratando de hacer, es modelar esto como un modelo de agente, ver cómo es que, qué tipo de reglas micro operan para que el planándum este aparezca. Pero se nos hizo muy difícil, la verdad, modelar esto en términos de agente. Y eso, tú. ¿Tú, Marta? Eh, yo creo que es importante también pensar sin testearlo, pero pensar en lo que implica esta regularidad, porque decimos, lo que se ve acá es que las habilidades físicas son adoptadas en ambos sentidos, o sea, independiente de si el que adopta o la fuente tiene más o menos estatus, pero se adoptan dentro son ocupaciones similares las que se copian cosas. Pero en el otro caso, tú dices que la distancia no importa, pero solo por un lado. Como Es solamente que las ocupaciones de más alto estatus van adquiriendo
habilidades de ocupaciones, habilidades cognitivas de ocupaciones de más bajo estatus. Pero lo otro no pasa. De hecho, yo creo que lo que tenía Esta de acá, eso esta es es, no hay clase acá. o sea, es probablemente O sea, que hay está una- diciendo ahí que solamente le vaya a copiar habilidades a alguien que está por debajo tuyo, que está apenas por debajo tuyo. Adyacente. Perdón, apenas por arriba tuyo, claro. Porque en lo otro es casi cero, o sea, está en cero. Y ahí entre -1 y 0 tenéis esa interpolación. Pero en el fondo, para mí lo que dice eso es eh, cero chances de copiar habilidades de que una ocupación que usa habilidades cognitivas le copie una habilidad cognitiva que originalmente era propiedad de una ocupación de más alto estatus. O sea, que el programador le copia al gerente, probablemente porque no lo va a usar. Eh, pero sí el gerente le puede copiar al Después voy a programador. programar. Claro, Y ya. eso tiene que ver con lo que yo Sí. creo que es lo que Sí. tiene que ver con lo que tú decías de la nestedness. O sea, la idea de que en el fondo hay ciertas habilidades que son muy específicas que, que se requieren como en campos muy específicos y que fuera de ahí Nada más. no funcionan. Mientras que hay cosas cognitivas más generales que sí pueden funcionar en diferentes ámbitos. Sí. Y bueno, pues eso, o sea, creo que es importante como Pensar la pensar implicancia. por qué pasa esto. Sí, tiene que ver con la naturaleza de las habilidades mismas también, porque en el fondo, si tú tenías una habilidad cognitiva que requiere como cierta preparación, cierta capacidad cognitiva, cierta educación formal, uno, o sea, hace sentido que solamente alguien que tiene una formación similar o superior pueda copiarte un skill. Porque la persona que trabaja en la construcción, ni aunque se ponga a modo Machine Learning, va a necesitar Machine Learning, ni poder usar Machine Learning, ni nada de eso. Eso. Entonces creo que pensando también en las preguntas que se llaman acá, es súper importante mostrar como cuáles ocupaciones están, a través de qué ocupaciones están ocurriendo esta difusión y cuáles son las habilidades que se están difundiendo, como para hacerse una idea. Como eh, onda, además de esto, tú decís mostrar en vez de, no, además de esto, mostrar como las ocupaciones que más adoptan Mira, o de, ponte el gráfico atrás, el anterior a ese. Ya, ahí no, el otro, antes, antes de eso. Ya, ahí, por ejemplo, en esto, aparte de esos movimientos, me gustaría ver como qué hay en Q1, qué hay en Q2, qué hay en Q3, qué hay en Q4, qué hay en Q5, qué ocupaciones también. ¿Ok? sí, Hace es la sentido otra de parte de la repente. historia, así que, Em, eso. bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias por... Ya.